Saludos, soy Eduardo Murias, profesor de Radiología del curso intensivo MIR Asturias. Dentro de estas clases de conceptos claves en medicina vamos a ver los hallazgos radiológicos de las artropatías. Lo que vamos a ver principalmente es descubrir, intentar aprender cómo se describe correctamente una lesión articular y entender lo que significa esa descripción radiológica, entender los conceptos radiológicos que se usan para su descripción, entender por qué se dicen y qué nos indica que se digan esas cosas, esos conceptos. En las artropatías hablamos principalmente de 5 conceptos radiológicos para poder describir una artropatía, para poder hacer el diagnóstico diferencial de las artropatías. Lo que vemos principalmente es la alineación ósea, la mineralización del hueso, cómo está el espacio articular, cómo son los tejidos blandos que rodean a esa articulación y cómo se distribuyen en el cuerpo los diferentes signos radiológicos de las artropatías. La alineación ósea nos indica que los huesos están correctamente alineados cuando tienen una posición anatómica normal y se dice que la alineación ósea está preservada cuando, a pesar de la enfermedad, la correspondencia ósea anatómica es normal. Cuando se pierde esta correspondencia ósea anatómica se habla de luxación articular, cuando la pérdida es completa, y de subluxación cuando la pérdida es incompleta. Entonces, normalmente, por ejemplo, en las manos, vamos a ver muchas radiografías de manos, porque esto se ve principalmente en las artropatías en las manos, es lo más fácil de identificar. Vamos a ver que es normal cuando existe congruencia en todos los huesos, cuando todos los huesos están anatómicamente correctamente colocados y nosotros podemos identificarlos de forma correcta. Eso es una alineación ósea preservada. Por ejemplo, en la artritis reumatoide existe una luxación articular, porque las lesiones de la artritis reumatoide en las articulaciones provoca que existen desviaciones, luxaciones y subluxaciones. Por ejemplo, también en el lupus existe una subluxación, pero por hiperlaxitud ligamentosa. No existe lesión del hueso y lo que tenemos son subluxaciones y desviación cubital porque existe una hiperlaxitud de los ligamentos y el hueso se desvía. Por lo tanto, en la artritis reumatoide y en el lupus son 2 artropatías características que alteran la alineación normal del hueso y hablamos de luxaciones o de subluxaciones. Luxaciones si es completa, subluxación si es incompleta. Lo segundo que tenemos que ver es la mineralización del hueso. La pérdida de la mineralización del hueso es lo que se conoce radiológicamente como osteopenia, es decir, el hueso lo vamos a ver más negro porque tiene menos calcio. La mayor parte de las artropatías no afectan a la cantidad de hueso que tiene el cuerpo. Es decir, si un paciente no tiene una pérdida del hueso por otra causa, como puede ser, por ejemplo, una osteoporosis, si no tiene una osteoporosis y tiene otra artropatía, por ejemplo, una psoriasis, lo normal es que el hueso sea normal, que tenga la misma cantidad de calcio. Hay principalmente 2 enfermedades, 2 artropatías, 3 artropatías que tienen pérdida de la mineralización del hueso. Por ejemplo, la artritis reumatoide. La artritis reumatoide tiene una pérdida de la mineralización del hueso que es muy particular. Es lo que se denomina osteopenia periarticular. La articulación afectada por la artritis reumatoide pierde el hueso, pierde el calcio en la zona del hueso adyacente a la circulación. Luego el hueso se vuelve normal y en la siguiente articulación vuelve a perder el hueso. Entonces esto se llama osteopenia periarticular y prácticamente es patognomónico de la artritis reumatoide. Se pueden ver líneas donde está perdiendo el calcio y tiene una osteopenia periarticular. También cursa con osteopenia la artritis séptica. Por destrucción y por edema óseo, esa articulación que se ha infectado empieza a perder, alrededor de la articulación, empieza a perder densidad ósea. Es una osteopenia periarticular también típico de la artritis séptica. Y luego recordar que si el paciente ya tiene pérdida ósea de por sí, pues hay artropatías que tienen más tendencia a cursar con pérdida ósea, pero no es típico de la artropatía. Es típico de toda la clínica que tiene la paciente, de toda la enfermedad que rodea a la paciente. Por ejemplo, cuando la paciente tiene una artrosis precoz o una artrosis ya en edades un poco más avanzadas, puede tener osteoporosis. Entonces combinamos la pérdida de la densidad del hueso con la artrosis, pero no es la artrosis la que provoca la osteoporosis. Principalmente las artropatías que provocan pérdida de la mineralización es la artritis reumatoide y la artritis séptica. El espacio articular.
La valoración del espacio articular en las artropatías se refiere a analizar cómo se encuentra la parte del hueso que participa en la articulación, si mantiene la congruencia y mantiene la densidad ósea, y esa densidad ósea es continua y no tiene agujeros en el hueso. Ese espacio articular, si se mantiene, es lo que se denomina mantenimiento del espacio articular, y si se pierde es la pérdida del espacio articular. Eso quiere decir que se ha perdido la congruencia articular y los dos huesos que forman la articulación chocan entre sí. La mayor parte lo provocan las artropatías erosivas. ¿Qué quiere decir las artropatías erosivas? Lo que quiere decir con una erosión del hueso es que esa parte del hueso que participa en la articulación tiene agujeros en el hueso. Aparecen erosiones, que son bocados que le vamos pegando al hueso. Eso se llama erosión ósea. Pero hay artropatías que, además de provocar agujeros en el hueso, forman hueso en otros sitios. Entonces aparecen artropatías formadoras de hueso o artropatías hipertróficas, y es lo que se denomina formación del hueso. ¿Vale? Por lo tanto, cuando valoraremos el espacio articular, vamos a hablar si existe o no existe pérdida del espacio articular, si existe o no existe agujeros en los huesos que forman parte del espacio articular, que es lo que se denomina erosión, y si existe o no existe formación de hueso, si existe hipertrofia de alguna zona, o artropatía hipertrofia o artropatía formadoras de hueso. Pérdida del espacio articular. Por ejemplo, la artritis reumatoide tiene una pérdida del espacio articular. La afectación de la enfermedad lo que provoca es que ese espacio articular lo dejamos de ver porque los huesos chocan uno contra el otro. Por lo tanto, pierde el espacio articular. Y es muy típico, por ejemplo, de la artritis reumatoide. Hay artritis que son erosivas, que pueden provocar muchas erosiones en el hueso, que pueden lesionar mucho el hueso, pero mantienen el espacio articular. Y es muy típico la gota. La gota, a pesar de que la articulación esté muy afectada y esté muy rota, nosotros siempre vamos a poder ver ese espacio articular. Si veo una lesión, afectación erosiva, como veremos más adelante, lo que es la erosión del hueso, pero manteniendo el espacio articular, probablemente nos estemos encontrando ante un paciente que tiene gota. Y también el Forestier-Rotés. Podemos ver que existen formación de hueso, grandes hipertrofia de formación de hueso, pero la articulación mantiene el espacio articular. Si mantiene el espacio articular, entonces nos estamos encontrando hasta alguna de estas enfermedades, principalmente el Forestier-Rotés o bien, excepto la gota. Las enfermedades que destruyen el espacio articular son normalmente, por ejemplo, la artritis reumatoide, entre otras. Las erosiones son los agujeros que aparecen en el espacio articular. Las artropatías erosivas por excelencia son la artritis reumatoide, la variante erosiva de la artrosis. Recordamos que la artrosis es no erosiva, excepto en su variante erosiva, la gota y la psoriasis. Entonces, ¿cómo son las erosiones? Pues lo que hoy tengo que buscar es el espacio articular, y en los huesos que forman el espacio articular veo bocados al hueso. Son agujeros dentro del hueso, agujeros que están afectando al espacio articular. Entonces digo que lo que tienen esos huesos es una erosión. Por ejemplo, en la gota, en la variante erosiva de la artrosis, que es lo que se denomina osteoartritis erosiva, lo que tengo son unas imágenes típicas en gaviota. Se producen erosiones en la periferia de las articulaciones y dan imágenes en gaviota. Y en la artritis reumatoide son erosiones muy destructivas. Aquí tenéis, por ejemplo, una articulación afectada por artritis reumatoide y podemos ver esos bocados en las articulaciones que son las erosiones. Por lo tanto, recordamos como artropatías erosivas la artritis reumatoide, la variante erosiva de la artrosis, la gota con sus erosiones marginales manteniendo el espacio articular, y la psoriasis, que tiende a formar erosiones en el centro de los huesos, que es lo que se denomina imágenes en lápiz en copa, porque se está metiendo uno de los huesos dentro del otro que está erosionado. Tercero, la formación del hueso. Aparte de la articulación de tener una pérdida del espacio articular, aparte de tener una erosión, un agujero en el hueso, hay artropatías hipertróficas que tienden a formar hueso, como por ejemplo los osteofitos de la artrosis, como por ejemplo la psoriasis, por ejemplo los entensofitos de la espondilitis anquilopoyética o por ejemplo la artropatía de Charcot, que son artropatías que tienden a formar hueso. ¿Cómo vamos a ver esa formación de hueso? Vamos a ver una articulación afectada, en este caso, por ejemplo, por erosiones, pero tengo una zona de la articulación que forma hueso. Aparece un osteofito, por ejemplo, en gancho. Ese osteofito que estoy viendo en gancho, esa formación en hueso, en gancho, por ejemplo, en este caso, es una formación de hueso de una psoriasis. La psoriasis es muy típico tener erosiones y formación de hueso.
Cuando tengo un charcot, una hipertrofia periarticular del charcot, lo que aparecen es grandes destrucciones de hueso y aparecen grandes osteofitos asociados a esa articulación. Se forman grandes masas de hueso. También tengo en este caso, por ejemplo, una paciente con artrosis que tiene una erosión en el hueso y también formación de hueso con osteofitos también en gancho, como puede parecer, osteofitos en garfio, que son muy típicos de la artrosis. Y también puedo tener entensofitos de la espondilitis anquilopoyética, es decir, está calcificando los ligamentos que rodean a la articulación afectada, provocando formación de hueso. Por lo tanto, en el espacio articular vemos si el espacio articular está afectado o no, si aparecen erosiones y si se forma hueso, ¿vale? Artropatías hipertróficas. Los tejidos blandos. Normalmente lo que se valora en los tejidos blandos en la radiografía es la presencia de calcificaciones, porque es lo más fácil de ver si existen o no existen calcificaciones. Por ejemplo, es típico las calcificaciones de la dermatomiositis en las articulaciones interfarángicas distales. Puedo ver esas calcificaciones en partes blancas, que me va a indicar que estamos entre una dermatomiositis. Es muy típico la calcificación de tejidos blandos, por ejemplo, de los cartílagos, en algunos tipos de condrocalcinosis, es decir, dentro de la articulación van a aparecer calcio y vamos a pensar que se trata de una condrocalcinosis, pero también puedo valorar otras características que no son típicas, son más de clínica que de radiografía, pero en ocasiones me pueden ayudar para el diagnóstico. Por ejemplo, en la artritis reumatoide lo que tengo es edema periarticular. Si la radiografía me permite ver los tejidos blandos, puedo ver una zona normal y un engrosamiento del edema periarticular. Eso es el edema periarticular que aparece en la artritis reumatoide. Cuando veo zonas blancas encima de la articulación, lo que estoy viendo probablemente son tofos gotosos que aumentan la densidad de la radiografía. Y son estas imágenes redondeadas, muy típicas que en una articulación que tenga erosiones y mantenga el espacio articular, estamos probablemente en una artropatía por gota. Y también si tengo un dedo afectado, siendo los otros normales, igual estoy entre una monoartritis, por ejemplo, de una psoriasis, que es lo que se denomina dedo en salchicha. Distribución. Ya iremos viendo en otras clases cómo son cada artropatía, cómo se distribuyen en el cuerpo, pero recordar que cuando hablamos de distribución podemos hablar dentro de la propia articulación, dentro del propio órgano anatómico o en el cuerpo, o en todo el cuerpo. Entre todo el cuerpo hablamos del número de articulaciones afectadas. Monoartritis cuando es una única articulación, oligoartritis cuando son 3, 4 articulaciones y poliartritis cuando hay muchas articulaciones. Normalmente se suele hablar de más de 7, pero eso cambia un poco. Entonces podemos hablar de monoartritis, poliartritis, oligoartritis. Siempre se dice si es unilateral o bilateral, es decir, si afecta solo a un lado o afecta a los dos lados. Si es simétrica o asimétrica respecto al cuerpo, pero también respecto a una zona anatómica o respecto a la propia articulación, si tiene una afectación asimétrica en la propia articulación, y luego si está afectando principalmente al esqueleto axial o al esqueleto periférico. Y así clasificamos las diferentes artropatías. Y nada más, muchas gracias.